A continuación, Luz Nereida Vélez en Noticias y mucho más. Un proyecto cameral que propone la creación de un Plan Nacional de Salud y establecer una nueva política pública de salud en Puerto Rico. Para el representante Denis Márquez Lebrón, autor del proyecto 113, piensa que el modelo de salud en Puerto Rico es un modelo que fracasó. Por otro lado, las entidades gubernamentales relacionadas a los temas de salud y de las finanzas gubernamentales y el Colegio de Médicos Cirujanos no favorecen la medida. ¿Cuáles son las implicaciones de un plan nacional para los puertorriqueños? A continuación hablamos con el licenciado Jorge Galva, pasado director ejecutivo de la Administración de Servicios de Salud. Ya estamos aquí en el segmento de noticias y mucho más. Y vamos a discutir un asunto que se le ha planteado a través de uno de los legisladores a la legislatura y al gobierno de Puerto Rico. ¿Podría a la larga la isla tener un seguro de salud universal? Ese tema lo vamos a estar conversando con el licenciado Jorge Galva, quien fue el pasado director ejecutivo de la Administración de Servicios de Salud, ACES. Y le doy los buenos días y gracias por estar aquí. Muy buenos días, Luz Nereida. Qué bueno. Le pregunto, ¿qué es eso de un seguro de salud universal? Bien, hay dos precisiones que tenemos que tener antes de empezar la discusión, porque se tiende a confundir el concepto de salud universal y pagador único como si fueran sinónimos, y no lo son. Okay. El pagador único lo que significa es que hay una sola fuente de financiamiento que cubre el financiamiento de todo el sistema de cubierta de salud. Por ejemplo, en el caso de países como Inglaterra, Canadá, Taiwán, el gobierno es el pagador único que distribuye los fondos para que se pueda proveer cubierta de salud a la ciudadanía. En cambio, el concepto de salud, de cubierta universal, significa que todo el mundo está cubierto, independientemente si tenemos un sistema de pagador único o un sistema de multipagador, queriendo decir con ello que hay unas entidades aparte del gobierno que proveen pago por la cubierta de salud. Le pregunto, sistemas como los que tiene Francia, en donde la accesibilidad para todo el mundo, ya sea los mejores hospitales, los mejores especialistas, es en igualdad de condiciones, que aunque quizás el que tenga más dinero paga lo que tiene que pagar y el que tiene menos, si no puede pagar, no paga. ¿Eso sería un sistema de salud universal o no? Ciertamente eso es un sistema de salud de cubierta universal. Francia tiene cubierta universal. Pero Francia se ha separado, en los últimos 20 años, se ha separado del sistema de pagador único. ¿Permitiendo qué? Permitiendo lo que llaman seguros complementarios. Quiere decir, la persona que tiene la capacidad económica de poder comprar un seguro privado puede hacerlo. Sin embargo, hay que hacer la salvedad que en cualquier sistema de salud universal donde hay pagadores múltiples, típicamente encontramos en Asia y en Europa un grado de control gubernamental e intervención gubernamental, básicamente en los asuntos de tarifación y cubierta, muchísimo más fuerte de lo que se encuentra, por ejemplo, en el sistema nuestro. O sea que, y cuando usted se refiere a eso, es que las facturas, o sea, que a la hora del cobro se hace de manera mucho más contundente, o es mucho más el pago que paga quizás yo como persona beneficiaria. No, lo que quiero decir con ello es lo siguiente. Por ejemplo, nosotros tenemos un ambiente de competencia entre las diferentes entidades. Por ejemplo, las entidades privadas que manejan el plan de salud vital son entidades privadas, pero compiten entre sí. Y la regulación que las rige es una regulación muy laxa comparada con la regulación que hay en los países europeos y asiáticos. Allí hay aseguradoras privadas, sin embargo estas aseguradoras privadas tienen unas restricciones bien claras en cuanto a cubierta, unas restricciones bien claras en cuanto a tarifa, unas restricciones todavía más claras en cuanto a redes de proveedor y una fiscalización de gobierno que ¿qué es lo que pretende hacer? Que no haya unas diferencias marcadas
entre la cubierta que se financia públicamente y la cubierta que se pueda financiar privadamente. Le pregunté este proyecto del representante del Partido Independentista puertorriqueño, Denis Márquez, de este modelo de salud en Puerto Rico, de crear ese seguro universal. ¿Se asemeja a ese de Suiza, se asemeja a ese de Francia y de otros países en donde hay esas restricciones? O sea, en donde son, como usted acaba de mencionar, estas tarifas, estas restricciones, que todo el mundo tenga, ya sea una persona pudiente o no pudiente, un buen seguro médico. No. Hay unas grandes diferencias que nosotros tenemos que atender para que la cubierta universal pueda existir. Y déjame decirte, Luz Nereida, hay un asunto muy interesante. Cuando yo estaba trabajando en ACES, habíamos hecho cálculos que con aportaciones económicas adicionales, nosotros pudimos haber cubierto a ese segmento de la población que hoy día no tiene la capacidad económica de comprar un seguro privado, pero gana demasiado para calificar para el programa de Medicaid. Con una expansión al 133% del nivel de pobreza federal, Puerto Rico hubiese tenido cubierta universal. Ahora, como dije al principio de la entrevista, eso no significa pagador único, porque todavía tenemos planes comerciales, todavía tenemos seguro pagado por el patrono y tenemos los seguros públicos como Medicare, Medicaid, veteranos, TRICARE, etcétera, etcétera. Pero si hubiésemos tenido una cubierta universal en el sentido que el 100% de los puertorriqueños y residentes legales en Puerto Rico hubiesen estado cubiertos por algún tipo de plan de salud. Sin embargo, también debo acotar que esa universalidad que se hubiese logrado en Puerto Rico carece de elementos esenciales para alcanzar eficacia dentro del sistema y muy particularmente para lograr control de costos. O sea que lo que está proponiendo entonces este representante no se asemeja en mucho o en nada a lo que tienen estos países que tienen unos sistemas de salud poderosos, fuertes y definitivamente bien hechos. Déjame decirte en atención a ser justo con el proyecto de ley. Normalmente la ley no puede entrar en todo el detalle escabroso que hay que entrar para poder regir el sistema. Eso normalmente se hace a través de reglamentación. Pero yo percibo que la confusión de elementos entre cubierta universal y pagador único existe dentro del proyecto. Y hay que diferenciar ambas cosas. ¿Qué es lo que quiere Puerto Rico? Que todo el dinero que hoy día se aporta entre a las arcas del gobierno y que sea el gobierno el que se encargue de pagar a las diferentes entidades participantes, o queremos habilitar que todo el mundo tenga algún tipo de cubierta y habilitar un sistema parecido al que hay en Suiza, parecido al que hay en Alemania, donde hay pagadores múltiples, pero hay una gran cantidad de reglamentación que protege el interés del consumidor, reduce los costos y provoca enorme satisfacción entre los proveedores, que esto es un asunto del que no hemos hablado y que hay que atender, porque si tú no tienes a un proveedor contento y a un proveedor satisfecho, no vas a tener un sistema funcional. En estos países que tienen cubierta universal y sistema multipagador, sin embargo, se protege al proveedor a unos niveles que no existen acá en Puerto Rico. Claro, porque es la persona que le está dando a usted el servicio de salud. Es la persona principal y primordial a la que usted tiene que mantener contento, feliz, para que ese servicio siga siendo de alta calidad y esté satisfecho. O sea que aunque allí hay múltiples empresas que ofrecen estos seguros y que como toda empresa siempre va a haber una ganancia, no exageran, o sea, más o menos se mantienen en un nivel de porcentaje en términos de ganancia. Estás trayendo un asunto que también es fundamental entenderlo. En la mayor parte de los sistemas que tienen cubierta universal, pero no tienen un sistema de pagador único, la mayoría de las aseguradoras son entidades mutualistas sin fines de lucro. ¿Y cómo funciona esto? Tú tienes una sociedad mutualista, significa que tus asegurados dentro de esta mutual no son solamente beneficiarios, son socios. Por lo tanto, si la mutual es eficiente en el control de costos, tiene buena utilización, al final del año, ¿qué es lo que va a pasar? Le van a sobrar dinero.
Va a tener ganancia. Va a tener una ganancia, pero esa ganancia, como son sin fines de lucro, no va al bolsillo de unos accionistas privados, sino que esa ganancia se reinvierte de dos formas. O expando cubierta para mis asegurados, o les doy subsidios en la prima que salen de las ganancias que yo he generado durante el periodo operativo previo. Y esto es bien importante, porque cuando tú remueves ciertos elementos de competencia y de lucro dentro del sistema, hay un énfasis mucho más grande en qué? En lograr eficiencias en beneficio de proveedores y de beneficiarios, y hay el incentivo de todo el sistema de hacerlo lo mejor posible, no para beneficiar a un empresario privado, sino para beneficiar a los mutualistas, quiere decir los beneficiarios, y a los proveedores. Esos chavos que sobran van a ser para aumentarle la compensación a los proveedores y aumentar la cubierta de los beneficiarios. Es un sistema... O sea que se reinvierte. Se reinvierte, correcto. Y es un sistema que también parte de dos conceptos que no existen al día de hoy con ninguna fortaleza real en nuestro sistema, que son los conceptos de solidaridad y equidad. En Suiza, Alemania y otros países con sistema multipagador, la solidaridad y la equidad son los motores del sistema. Queremos tener una cubierta universal. Queremos que la persona que pueda pagar más, si así lo decide, pueda optar por un tipo de cubierta privada. Sin embargo, hay una enorme atención a evitar la creación de dos estratos diferentes de seguro. El seguro privado, mejor, y el seguro público para el que no puede. Estos países tienen una reglamentación que está dirigida puntualmente a evitar que ocurra esto. ¿Y cómo se hace? Primero, se incentiva que sean organizaciones sin fines de lucro los que manejen la seguridad en la parte pública. En la parte privada puede haber organizaciones de lucro que provean servicios, pero la reglamentación va a evitar, por ejemplo, que una aseguradora trate de atraer a clientes de otra aseguradora. Como vemos aquí en Puerto Rico, en los periodos de inscripción abierta, eso está prohibido por ley en países como Alemania y en países como Suiza. ¿Por qué? Lo entienden como es una competencia desleal, porque la aseguradora privada va a aprovechar estos tránsitos de pacientes ¿para qué? Para hacer una cosa que se llama selección beneficiosa. Yo voy a tirar toda mi fortaleza a tratar de traer los asegurados más saludables a mi organización con la intención de que mi riesgo baje y que me suba entonces la ganancia. Eso está prohibido en Suiza, prohibido en Francia, prohibido en Alemania. No se hace de esa forma, y lo que se hace es que se trata de balancear, que todo el mundo tenga el perfil de riesgo más equilibrado posible y que no haya distinciones enormes entre el sistema de seguro privado y el sistema de seguro público. O sea que aún en esos países en donde hay instituciones y aseguradoras que son privadas y están para ganar, no es que se exageren en llevarse un 80, un 60 o el 50%, sino bajo una reglamentación vas a tener tu ganancia, pero bajo esa reglamentación. Le pregunto, ¿el sistema que tenemos en Puerto Rico en realidad está sirviendo para lo que se hizo, para lo que es, o no funciona? Bueno, decir que no funciona es muy aventurado, porque ciertamente podemos decir que bajo el sistema presente, la instauración de la tarjeta de la reforma de salud provocó un beneficio neto a la población de Puerto Rico. Hay mucha gente que habla que si el sistema Arbona, que si... Mire, yo conozco bien el sistema, aunque no lo viví, y era bastante desastroso. La tarjeta de salud le dio acceso a la salud privada a cientos de miles de personas que no lo tenían. Habiendo dicho eso, sin embargo, hay dos elementos que están impidiendo que el sistema alcance toda su efectividad. Uno de ellos es que hay una competencia desmedida y un afán de lucro desmedido que no se permite en los sistemas de cubierta universal multipagador. Y no hay la capacidad reglamentaria ni la capacidad operativa hoy día en Puerto Rico para poderlo lograr. Lo digo como exdirector de ACES. ACES no tenía los medios para poderlo hacer, ni los tiene hoy día. Y habría que hacer cambios profundos. La segunda cosa que tenemos que tener en consideración es
que la competencia está provocando distorsiones porque en Alemania, Suiza, Francia, todas las aseguradoras privadas están obligadas a tener la misma red de proveedores. Tú no compites limitando proveedores ni cambiando la red. Tú compites en términos de eficiencia de pago, en términos de cubierta de tu póliza, en términos de reducir los copagos y los deducibles, porque en Alemania, en Francia e Inglaterra hay deducibles y hay copagos, porque es parte de la distribución de riesgo. Pero lo que se hace es que se controla, porque es que yo limito la competencia en cuanto a red de proveedores para asegurarme que donde quiera que caiga ese asegurado en el sistema de salud universal va a recibir el mismo acceso a todos los proveedores que existen en el país. Eso aquí no lo tenemos. O sea que entonces nuestro sistema no está preparado para un seguro universal de salud, y el que tenemos está fallando en términos de no poder proveer un marco regulatorio que promueva precisamente estos principios de equidad y solidaridad y que promueva el beneficio, primero, del asegurado y segundo, del proveedor. Y no creo que exista un ambiente tampoco a nivel federal para poderlo lograr. Fuera del aire habíamos conversado que la ley federal prohíbe la eliminación del seguro provisto por el patrono como un beneficio marginal. Eso es un obstáculo inmenso a un sistema universal multipagador. Y obviamente la competencia no regulada entre aseguradoras privadas no nos va a llevar más cerca de la meta de una cubierta universal que sea igualitaria, que sea equitativa y que sea solidaria. O sea que ese proyecto está fracasado. No necesariamente. Ese proyecto se puede mejorar y ciertamente por reglamentación se puede mejorar también, pero lo más importante es la capacidad operativa, Luz Nereida. Si no hay capacidad operativa y de fiscalización, no importa qué tan perfecto sea lo que salga de la legislatura y la reglamentación, no va a funcionar. Le agradezco al licenciado Jorge Galva el que me haya acompañado. Me encanta siempre su honestidad y no le tiene miedo ni a las preguntas ni a responder. Gracias por eso. Muchas gracias, Luz Nereida. Un placer. Me voy a la pausa.